Buenas noches con todos, estimados participantes. Bienvenidos a la séptima sesión del curso en gestión de proyectos de inversión pública en el marco del Invierte.p. Soy el ingeniero Heisel Extremadoiro, quien nos está acompañando durante el desarrollo de este curso de especialización. Bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos por culminar nuestro curso. Hemos tocado ya todas las fases del ciclo de inversión. Hemos podido revisar de qué va cada una de ellas, cuáles son los alcances que propone, que establece, mejor dicho, la normativa vigente. Asimismo, pues las metodologías, los formatos, ¿no?, que son propuestos, ¿no?, establecidos por Invierte.p para poder manejar, pues, la gestión de las inversiones desde el registro de la idea del proyecto hasta, pues, todo este proceso de generar la viabilidad y de poder, pues, hacer los registros correspondientes y el seguimiento durante la ejecución. Asimismo, pudimos revisar un poco de lo que era en la fase de funcionamiento, ¿no?, todo lo que confiere a la evaluación ex post a corto plazo, ¿sí? Pero nos quedaba, digamos, un puntito ahí por completar, un eslabón, ¿no?, que no habíamos tocado precisamente porque lo vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy. Pero como preámbulo para poder revisar precisamente lo que es el cierre de las inversiones, es necesario que conozcamos un poco acerca de lo que son las valorizaciones y las liquidaciones de obra, que finalmente, hablando de proyectos de infraestructura, eso sí quiero que quede muy en claro. Nosotros sabemos que los proyectos de inversión pueden tener componentes de adquisición de bienes, de servicios, de obras, ¿no es cierto? Cuando vemos los componentes propiamente de un proyecto, nos encontramos con activos, con mobiliario, equipamiento y también con intangibles, ¿sí? Entonces, eso nos da a saber, ¿no?, como bien ya conocemos, que parte de los proyectos de inversión o de las inversiones, gran parte de hecho, corresponde a infraestructura. Es por eso que hoy día nos vamos a detener un poco a ver el tema de las valorizaciones y liquidaciones, que son, pues, los mecanismos por medio de los que se va a hacer un seguimiento económico financiero del avance de la obra y en el caso de la liquidación nos sirve para poder hacer el cierre económico financiero de las obras, ¿no?, sobre la base de todo el seguimiento que hemos venido haciendo durante la ejecución. Vale decir, ¿no?, que las valorizaciones, ¿no?, como herramienta, como instrumento, también son válidas para poder hacer el seguimiento en estricto, para poder generar también conformidades y posteriormente el pago de consultorías, ¿correcto? En el caso de consultorías de obra, ¿no?, es la herramienta. Pero, por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de adquisición, ya sea de bienes o de algún servicio, también hay otros métodos, ¿no?, por medio de los cuales se hacen los pagos, ¿no?, de repente por órdenes de pago, ¿no?, con porcentajes, quizás por medio de las tarifas. Entonces, digamos que las valorizaciones como tales y las liquidaciones se ven más asociadas, ¿no?, a lo que corresponde a los trabajos que se hagan para una obra o por una obra, ¿sí? Entonces, es lo que veremos el día de hoy para poder entender un poco también, ¿no?, de qué va aquellos registros que se van realizando de repente en el formato 12B, ¿no?, que lo vimos en nuestra sesión anterior, ¿no? Vimos también que cuando había adicionales, ampliaciones de plazo, pues había un formato 8 en el cual se registraban las modificaciones, ¿no? Se tenía también los informes de consistencia correspondientes para poder acreditar que no se estaba perdiendo la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, parte de la información que se va a cargar, ¿no?, en el marco de seguimiento, sobre todo, nace de las valorizaciones, ¿no?, que son, es un método, podríamos decir, o es una herramienta, ¿no?, por lo cual se maneja un formato que permite hacer este seguimiento de manera mensual, ¿no?, generalmente, ¿no? Bueno, vamos a revisar entonces, vamos a empezar con las valorizaciones. Bueno, buenas noches, veo que se siguen conectando, buenas noches con todos, ¿sí? Empezamos con las valorizaciones de obra. Bueno, ¿en qué radica la importancia de las valorizaciones de obra, ¿no? Digamos que su importancia se puede ver, ¿no?, el valor que generan, ¿no?, tanto que hemos hablado eventualmente del valor también, ¿no? Las valorizaciones dentro de lo que es el proceso de gestión constructiva, ¿no?, constituyen una herramienta de registro de datos para analizarlos y para generar indicadores de gestión. Como lo vamos a ver, también vamos a poder revisar un formatito de valorización. Las valorizaciones nos sirven ¿para qué? Para poder registrar el trabajo que se ha realizado en un periodo. Por ejemplo, yo estoy construyendo un muro, ¿no? Y imaginemos pues que es un muro larguísimo, ¿no? Es un cerco, hablemos de un cerco, ¿no? Y tengo programado en poder construir este cerco en un mes, ¿no? Es un cerco enorme. Entonces, yo valorizo, ¿no? Hablemos de valorizaciones semanales, ¿no? Escalemos, ¿no? En la primera semana, pues, valorizo 300 metros cuadrados de muro, ¿no? Entonces, yo tengo el costo de ese muro por metro cuadrado, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no?, que el muro me está costando, pues, 60, ¿no? Entonces, tengo que multiplicar esos 300 por 60 para saber cuánto le voy a pagar al ejecutor por haber realizado esa parte del muro, ¿no? ¿En qué consiste esta valorización, ¿no? El segundo mes voy a volver a valorizar, ¿no? La segunda semana, perdón, valorizaré 400 más, ¿no? Y así sucesivamente,
voy a ir registrando un avance mes o semana a semana, ¿no? Digamos que en las valorizaciones en su mayoría, ¿no? Se manejan de manera mensual, pero también está permitido poder manejar valorizaciones en periodos más pequeños si es que los plazos son muy cortos, ¿no? Si es que los plazos son menores a 60 días, o sea, 2 meses, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo de la valorización? Es poder generar un indicador de avance. O sea, si yo voy avanzando 300 primero, luego 400 metros, luego otros 400 más, y al final 500, yo puedo tener un indicador de avance, ¿no? Que me diga que cuánto hice el primer mes, ¿no? Qué porcentaje avancé, al siguiente mes a cuánto alcancé, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿sí? Eso también me permite saber si es que yo ya tengo algo programado, ¿no? De repente mi programación me decía, no, el primer mes tienes que avanzar 400. Ah, pero avanzaste 100. ¿Por qué? ¿No? ¿Y cuál es tu indicador? ¿No? ¿Estás yendo bien? ¿Estás muy cercano a retrasarte por completo en la obra? ¿O realmente sí vas a poder cumplir con el objetivo? Entonces, todos esos aspectos, gracias a la valorización, ¿no? Y al análisis de datos, del simple avance que tenemos, ¿no? Me permite obtener esos indicadores, digamos, de avance, indicadores que le dicen también indicadores de gestión, ¿no? De cronograma, ¿no? O de presupuesto, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la valorización y es muy alineado, ¿no? Al hecho de que nosotros, cuando estamos viendo cualquier tipo de obra de infraestructura en el marco de una inversión, ¿sí? Entonces, cuando vemos este tema, ¿no? En el marco de una inversión, lo que nos importa es poder ir registrando en el formato de seguimiento los avances que se van teniendo, ¿no? Porque ese avance precisamente lo vamos a comparar, ¿no? Con la expectativa que se tiene de culminación de ese producto. ¿Para qué? Para poder cerrar la brecha, ¿sí? Bueno, también las valorizaciones son una herramienta que ayuda a mantener la integridad, ¿no? Entendamos también que muchas de las legislaciones en nuestro país relacionadas a obras, relacionadas a contrataciones, a los proyectos de inversión, entre otros, cuentan ya sea como principio o como pilar con el tema de integridad, el tema anticorrupción, ¿no? En la normativa. Entonces, las valorizaciones, ya que constituyen un documento que va a ser, digamos, compartido, ¿no? En el ecosistema de la obra o de la consultoría que se esté haciendo por todos los intervinientes, ¿sí? Y que finalmente van a pasar, de cierta manera, a formar parte, algunos de sus datos, en el seguimiento de las inversiones, constituye una información de acceso para los interesados principales, de acceso público en un extremo, lo cual aumenta esta llegada con la transparencia en obra, ¿no? Que lo que se quiere es poder tener la información como ciudadanos, ¿no? Información fehaciente, verdadera, ¿no? Respecto de cómo está yendo, pues, nuestra ejecución la ejecución de las obras, ¿no? Y ya precisamente alineado con el seguimiento de los proyectos en el marco de la gestión de inversiones, con la información obtenida, poder proyectar escenarios de monitoreo de obra en cada punto de control, lo que impulsa la toma de decisiones certeras, ¿no? Nosotros ingresamos información en el banco de inversiones, pero esa información, claro, es un reporte para el banco de inversiones, en estricto, dentro de la obra en sí, que digamos que es la oportunidad en la que se le hace el seguimiento a la ejecución física de estas inversiones, ¿no? Digamos, la oportunidad en la que los responsables de las obras pueden tomar decisiones sobre la base de los indicadores que están obteniendo para poder seguir adelante, ¿no? Para no retrasarse, para poder recuperarse de un retraso eventualmente, ¿no? O para poder seguir, ¿no? Sobre la marcha con un buen desempeño, ¿no? Es que precisamente las valorizaciones brindan esos datos reales, datos certeros, ¿no? Y en el contexto de entornos cambiantes, bueno, las valorizaciones también tienen, digamos, uno de los aspectos a cumplir obligatoriamente en las valorizaciones es el tema de los reajustes, ¿no? Que básicamente consiste, ¿no? En utilizar una fórmula matemática que se le denomina la fórmula polinómica para poder reajustar los precios de los materiales que fluctúan a lo largo del año, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cierra un presupuesto con un contratista, de repente hay un contratista que te va a hacer pues el casco, ¿no? Y tú cierras en el mes de mayo, ¿no? Los precios, los análisis de precios unitarios o los precios unitarios de las partidas, ¿no? Considerando precios unitarios de los materiales de ese mes, quizá en el año van a fluctuar los precios el precio del acero, ¿no? Probablemente el precio del encofrado. Entonces, esas fórmulas ayudan, ¿no? A contrarrestar ese riesgo de variación, ¿no? Y también, bueno, se trata pues de un aspecto que se tiene que cumplir obligatoriamente. Acá me comparten la fórmula de reajuste, efectivamente es valorización por el coeficiente de reajuste -1, ¿no? Está bien, se nota que tienen conocimiento, obviamente, ¿no? Todos los que estamos en obra y hemos manejado valorizaciones, sabemos, ¿no? Sabemos que esa es la fórmula del reajuste para las valorizaciones y también hay otros tipos de reajustes relacionados a lo que son de reajustes que no corresponden en el marco del otorgamiento de algunos adelantos, ¿sí? Bueno, en el caso de la gestión económica de la obra, entonces, vamos a tener estas herramientas que hoy día vamos a revisar rápidamente, tal cual es la valorización y, bueno, la liquidación, ¿no? Y es importante también mencionar, ¿no? Que estas valorizaciones y finalmente la liquidación de las obras se van a ver influenciadas por los aspectos modificatorios que se susciten durante la ejecución, que nosotros bien hemos visto que se van, una vez que están aprobados, se van registrando en el formato 8, en la sección que les corresponda, ¿no? Hay que hacer de todas maneras el informe de consistencia para que puedan ser materializados en obra, ¿no? Y estas modificaciones, digamos que
en los contratos tradicionales que nosotros conocemos, como por ejemplo el tema de las contrataciones, ¿no? Y bueno, acá no vamos a hablar de contratos, pero sí, por ejemplo, en el caso de las obras por administración directa, ¿no? Que son ejecutadas directamente por la entidad, se usa la figura, por ejemplo, de los adelantos de obra, de las amortizaciones de adelantos también, que hay que hacer el seguimiento, y los adicionales, deductivos y los reajustes, que precisamente son aspectos que al momento de valorizar mensualmente se van a tener que tomar en cuenta, ya sea para generar valorizaciones independientes, para el caso de adicionales, deductivos, el caso de mayores gastos generales, por ejemplo, el caso también de valorizaciones de intereses, si que le corresponde al contratista, ¿no? Para poder generar eso y, bueno, por supuesto, el cálculo de los reajustes, ¿no? Que está normado poder realizar. Entonces, en estricto, pues las valorizaciones son parte de lo que es la gestión económica financiera de las obras y nos permite hacer un seguimiento integrado entre el avance físico y este avance financiero que les estoy mencionando, ¿no? Para la ejecución de las obras, ¿sí? A ver, con respecto a lo que en estricto se logra con la valorización, ya sabemos que es una herramienta para poder hacer el seguimiento, sabemos que involucra el avance, es decir, cantidad de trabajo, involucra precios, ¿no? Involucra también el hecho de tener un techo, si es que sabemos que hay un muro de mil metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé cuánto me va a costar, tengo un techo, si es que lo cerré bajo un sistema que se llama suma alzada, ¿no? Pero si no tengo certeza de cuánto trabajo voy a ejecutar, ¿no? Puedo tener una referencia, aproximadamente va a ser como 1000 metros cuadrados, pero no tengo la seguridad, de repente va a salir de más metrado o de menos metrado, dependiendo de algunas condiciones del terreno que no me permiten poder cerrar esa cantidad. Bueno, sea cual sea el escenario, ¿no? Igual, teniendo un techo o no, lo que se tiene que registrar es información real del avance, ¿no? Información real del avance. La única diferencia que existirá entre tener un techo o no tener un techo es que al tener un techo ya no nos podemos pasar de ese metrado. Y cuando no se tiene un techo propiamente, porque el sistema lo permite, pues ahí es donde podría darse la figura de mayores metrados o menores metrados. Pero finalmente, la valorización me ayuda a cuantificar económicamente mi avance físico en la obra, ¿no? Y tiene carácter de pago a cuenta. ¿Por qué? Porque con esa información, ¿no? Ya una vez presentada la valorización por el responsable, ¿no? Quien la tiene que presentar, generalmente es la figura de un residente de obra que la presenta a un supervisor. Esa es la figura típica, la figura común, tradicional, ¿no? De presentación de la valorización para que el supervisor en representación de la entidad pueda revisarla, validarla, ¿no? Y hacer que siga su trámite en la entidad, un trámite administrativo, para que la entidad le pague al contratista el avance ejecutado. Pero hay que entender y tratar a la valorización con mucha responsabilidad, porque, como bien ustedes saben, ya hemos visto las condiciones, ¿no? que hacen a la valorización una herramienta tan importante. Entonces, lo que se espera es que se registre información en las valorizaciones, que sea información absolutamente real. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si avancé, ¿no? Con la colocación de acero, ¿no? De 20 columnas, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? El contratista valorice la colocación de acero de las 20 columnas, ¿no? Pero hay que ir más allá. ¿Realmente esa colocación de acero está bien hecha? ¿No? ¿Y cómo puedo saber? Bueno, se puede saber a través de los procedimientos establecidos para la obra en el plan de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que saber si es para conocer si es que una actividad está bien hecha o no? Primero tengo que ver si cumple normativamente, si cumple con lo establecido en el expediente técnico, y no solamente eso, ¿no? Como contratista se puede decir, o como ejecutor, mejor dicho, sí, cumple todo, lo he hecho todo tal cual. Pero para eso está la figura de alguien que ve la calidad. Si bien es cierto, hay personal clave dentro del equipo del ejecutor que verá la calidad constantemente, porque es su trabajo hacer cumplir la calidad desde su perspectiva de ejecución. Digamos que en representación de un mandante, de un cliente o contratante, ¿no? Va a estar la figura de un supervisor, un inspector, ¿no? Que ve el tema de calidad y suscribe las conformidades correspondientes, suscribe las liberaciones para poder continuar con el trabajo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que para poder valorizar una actividad es necesario que sea una actividad realmente ejecutada, que haya cumplido con todo criterio de calidad, que haya cumplido con todo lo establecido en el alcance. Y la única manera de poder acreditar eso es a través de la documentación de alguien que tenga la atribución de indicar que eso está correcto, ¿no? Que en la figura tradicional, como bien lo vengo mencionando, es la figura del supervisor o inspector de obra. ¿Por qué hablo de figuras tradicionales? Porque hoy en día ya se están manejando otro tipo de contratos en los que, por ejemplo, la figura de un supervisor existe, pero también, digamos que, por ejemplo, en el caso de FIDIC, ¿no? Hay la figura del ingeniero, que también cumple una labor de supervisión, ¿correcto? Además del supervisor propiamente que pueda haber, ¿no? En el caso de obras por impuestos, ¿no? Al supervisor se le denomina entidad privada supervisora, ¿no? Entonces, claro, hay que revisar bien qué nos dice la normativa en cada modalidad, ya sea contractual o modalidad de ejecución, para poder nombrar bien e identificar bien también a quiénes les corresponde hacer esas liberaciones, esas conformidades, para poder continuar con el trabajo, ¿no? Y precisamente, y por supuesto, ¿no? Poder valorizar el trabajo realmente realizado, ¿no? Cuando se habla de realmente realizado, es que ya no tenga ningún tipo de falencia, de faltante, ¿no?
sino que esté realmente ejecutado, ¿no? Que cumpla con todo lo establecido. Ahora, ya con respecto a lo que es procedimental, que lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿no? Generalmente las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo, ya sea mensual, quincenal, semanal, bueno, depende de cuál ha sido la periodicidad. Como bien les digo, la periodicidad más común es la mensual, ¿sí? Y se elabora en el último día, pero eso no quiere decir que el último día, si tengo una obra de gran envergadura, digamos, es impensado que el último día valorice toditas las partidas, ¿no? Por eso es que en lo que es ejecución física de obras, ya el personal que ejecuta y quien supervisa, ¿no? Está haciendo un control constante, un monitoreo permanente, ¿no? Un registro permanente de lo que se va avanzando para que llegado el día en el que se tiene que presentar las valorizaciones ya se tenga la información, ¿no? Y solamente esta compilación sistemática haya ayudado a tener el dato para ese momento, ¿sí? Ahora, con respecto a los metrados para valorizar, son elaborados de manera conjunta por el residente y por el supervisor inspector de obras, como bien les digo, la participación de ambos, y se pueden separar, ¿no? Por especialidad. Cuando tenemos una obra, tenemos diferentes especialidades, componentes, como la especialidad de arquitectura, la de estructuras, ingeniería sanitaria, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire acondicionado, estructuras metálicas, cableado estructurado, ¿no? Mobiliario, equipamiento, todo eso se tiene que valorizar de manera independiente para tener un mayor orden, una mayor organización, ¿sí? A ver, indican, si el proyecto termina un 14 de marzo y es mensual, ¿la valorización se puede presentar a fin de mes? Es una buena pregunta porque a veces se genera un poco de confusión, ¿no? Y piensan que se puede generar el mes de acuerdo a la fecha en la que inicia y termina un periodo mensual, pues en una obra, ¿no? En realidad lo que se sigue en valorizaciones son periodos mensuales calendarios, ¿correcto? Entonces, si mi obra termina un 14, la valorización se va a presentar a fin de mes, ¿no? A fin de ese mes, porque se maneja fechas calendarias. Bueno, entonces, ya sabemos que las valorizaciones son la cuantificación económica del avance ejecutado de obra y tenemos diversos tipos, ¿no? En cuanto a lo que es lo que van a valorizar, cuál es el objetivo de la valorización, tenemos la obra principal, ¿no? Que es la obra general. Si estoy haciendo, por ejemplo, un hospital, mi valorización de obra principal es la valorización del hospital. Estará disgregada por especialidad, ¿no? Puedo tener estas diferenciaciones de sus especialidades, ¿no? Pero toda ella es mi valorización principal. También tengo valorizaciones de prestaciones adicionales, que es cuando tengo mi hospital, ¿no? Estoy valorizándolo y en el interín, pues surge una necesidad, ¿no? Cambió la norma, imagínate. Entonces ahora hay que incorporar de repente algunas modificaciones arquitectónicas para asegurar la accesibilidad universal, ¿no? Entonces hay que, digamos, hay que incorporar algunos muros más, ¿no? Lo cual son muros que no estaban establecidos inicialmente, cambia un poco el diseño arquitectónico, tengo que instalar un montacarga probablemente, ¿no? Entonces ya tengo adicionales. Tengo adicional en cuanto a metrado de muro, tengo adicional de repente metrados de instalación de pisos, por ahí pasaría un tema eléctrico también, ¿no? Y un adicional relacionado al montacarga. Entonces, todas esas actividades constituyen el adicional generado por una causa. Entonces, esa prestación adicional tiene que ser valorizada de manera independiente. No es que yo incorpore las partidas en mi valorización de la obra principal y les asigne un metrado. Tengo que separarla. ¿Por qué? Porque la prestación adicional va a tener, digamos, diferencias en cuanto a la temporalidad. ¿Por qué? Porque el adicional se va a cerrar presupuestalmente mucho después de lo que se ha cerrado el presupuesto principal, ¿no? Va a tener partidas nuevas, ¿no? Y si tiene algunas partidas que coinciden con las partidas de la obra principal, no necesariamente van a tener los mismos precios unitarios. Entonces, por eso es que la valorización de las prestaciones adicionales es que nosotros, pues, lo manejamos de manera independiente, ¿no? También tenemos valorizaciones de gastos generales por ampliaciones de plazo, ¿no? Es conocido también por muchos de nosotros que en las obras se puede generar otro tipo de modificaciones, que son las ampliaciones de plazo, ¿no? Que es, por ejemplo, estoy construyendo mi hospital, ¿no? Y precisamente como ahora tengo que hacer ese cambio arquitectónico, instalar el montacarga, eso afecta mi ruta crítica y lo puedo sustentar. Y necesito un mes más para poder ejecutar. Yo contratista necesito un mes más. Entonces presento mi sustento, tal cual lo dice la normativa, ¿no? Me lo prueban, correcto, pero ese mes más a mí me va a generar que tenga que gastar más en costos indirectos. Es decir, si yo estoy pagando un sueldo, de repente a un personal está, ¿no? Que está ahí en campo, que forma parte de mis costos indirectos, no tengo que seguir pagando. ¿No? De repente hay otros, quizá el hospital es una cóndita y los tengo a mis trabajadores en un campamento, ¿no? Y ese grupo tengo que tener un mes más, por ejemplo, de pecunio, un mes más de campamento, ¿no? Un mes más de transporte, bueno. Gastos generales son los costos indirectos y también la utilidad, ¿no? Lo cual, pues, me genera esta necesidad de poder valorizar por ese monto mayor que se va a necesitar, ¿correcto? Y en el caso de los intereses legales, esta valorización también se presenta de manera independiente y corresponde, pues, a lo que la entidad, ¿no? O un contratante, un cliente, le tiene que reconocer a un ejecutor, un contratista, porque se ha retrasado en pagar la valorización, ¿no? Entonces, ese es un tipo de valorización que también se maneja aparte, ¿sí? Eso con respecto a la clasificación de las valorizaciones en caso, o respecto, mejor dicho, de lo que se va a valorizar.
pero también las valorizaciones se pueden diferenciar de acuerdo al sistema de contratación, ¿no? Y en general, pues tenemos dos tipologías, ¿no? La valorización a precios unitarios y la valorización a suma alzada. Más o menos ya les he comentado de lo que se trata, ¿no? Suma alzada es cuando, por ejemplo, ¿no? Vuelvo al hospital, ¿no? O voy a hacer mi hospital, ¿no? Y bueno, se ha hecho el expediente técnico, le doy todo el detalle al contratista, y el contratista hace su presupuesto porque tiene todos los detalles en la documentación, ¿no? Y me dice, ok, te va a costar, no sé, 10 millones, ¿no? Y toditito lo he cotizado, ¿no? No hay nada que no haya cotizado en ese expediente, o es el ideal. Entonces, se sabe por partida, cada partida tiene un detalle de un metrado, un precio unitario, y se sabe hasta cuánto se va a llegar en ejecución, ¿no? Entonces, si por ejemplo se ha dicho que en lo que es en chapa de porcelanato se va a instalar 30.000 metros cuadrados, más de 30.000 metros cuadrados no se pueden valorizar, ¿correcto? ¿No? Si se ha dicho que se van a hacer 30 columnas, ¿no? Con un volumen A, más de eso no se puede hacer, ¿correcto? O no se puede valorizar más de eso, porque es un suma alza. Ahora, ¿qué pasa si está en el expediente técnico y el contratista pues no lo cotizó, no lo presupuestó, mejor dicho? Bueno, está bajo su responsabilidad y igual lo tiene que ejecutar porque él ya presentó una suma alzada. Cosa distinta que sucede con el tema de precios unitarios, que es un sistema que se cierra en un escenario en el cual no se cuenta con toda la información. Por ejemplo, estoy haciendo pues una limpieza de cauce y la verdad es que no tengo ni idea de cuál va a ser el metrado exacto de material a remover, ¿no? Se está haciendo de repente un movimiento de tierras, ¿no? Y no se tiene para una vía, ¿no? O con corte y todo. No se tiene la certeza de cuánto es el volumen exacto que se va a remover. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra el precio unitario, es decir, tu metro cúbico de remoción te va a costar tanto, ¿no? De corte te va a costar tanto, la partida que sea, ¿no? Entonces, a medida que tú vayas avanzando, te voy pagando lo que efectivamente vas avanzando, lo que puede sustentar que has ido avanzando, ¿correcto? Hasta que termines el trabajo y ahí recién vamos a ver cuánto realmente has ejecutado, ¿no? Por medio de la valorización, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de sistemas. La diferencia entre uno y el otro, en uno tienes techo y en el otro no hay techo, ¿sí? Entonces, estas valorizaciones, igual, como bien les dije, se manejan en cuanto al procedimiento de valorizar cada partida, ¿no? De manera similar. Lo que tengo que multiplicar es el metrado ejecutado y el precio unitario, ¿correcto? Multiplico, le sumo gastos generales, la utilidad y ya tengo el valor de mi valorización, ¿no? Lo único que cambia entre suma alzada y precio unitario, precisamente, es que en el caso de los precios unitarios, pues mi metrado puede variar respecto de mi metrado de referencia, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de valorizaciones que se tienen, ¿no? Yo les dejo un detalle aquí, ¿no? De los diferentes tipos, de lo que ya hemos conversado, para que ustedes nada más tengan la definición, ¿no? Y antes de ver el procedimiento en sí, tenemos unas cuantas consultitas que han surgido, vamos a responderlas para seguir avanzando. A ver, pregunta, si la obra inicia a fines de febrero, solo se valoriza, serían 3 o 4 días, ¿no? Porque febrero tiene 28 días o 29, eventualmente, ¿no? Bueno, en el caso de que las obras inician, ¿no? El último día del mes, penúltimo día del mes, lo que sí se puede hacer es omitir, digamos, ese momento de valorización y acumular todo para el siguiente mes, ¿no? Porque no habrá avance. Generalmente los primeros días pues, son días de trabajos preliminares, ¿no? Entonces sí se ha visto el caso en el que, por ejemplo, si empezaba un 26 de febrero, imaginemos, ¿no? Entonces lo que se hace es jalar todo para marzo, ¿no? Fines de marzo se presenta la valorización. A ver, los expedientes técnicos para obras por administración directa deben llevar fórmulas de reajuste. Si fuera así, ¿qué caso se usaría? Esa es una buena pregunta, porque a veces se piensa que por ser administración directa no va a haber reajustes, ¿no? Pero ya la directiva sí contempla que puede adjuntarse fórmulas de reajuste en el sentido de que, claro, sabemos que no hay de por medio, ¿no? Este tema de una tercerización, ¿no? En lo que respecta a la adquisición, pues, de los insumos, ¿no? Porque no hay un contratista de por medio. No, sin embargo, la fluctuación de precios igual va a influenciar, ¿no? El presupuesto analítico que se ha cerrado en un momento, ¿no? Igual la entidad tiene que comprar materiales, ¿no? Y otros insumos, adquirir otros insumos. Entonces, sí, se contempla fórmulas polinómicas, ¿no? Se contempla fórmulas polinómicas en las cuales, claro está, no se tendría de repente el elemento de gastos generales, utilidad, ¿no? Porque no se está tercerizando la ejecución, ¿sí? Bueno, en cuanto al procedimiento de valorización de obra, ¿no? Como bien les indiqué, ¿no? Tenemos que hay un mes valorizado, ¿no? Entonces, digamos que el procedimiento general nos indica, ¿no? Que al último día del mes se presenta la valorización y luego se tiene un periodo, el contratista la presenta al supervisor, ¿no? Y el supervisor tiene un periodo de 5 días hábiles para poder revisarla, ¿sí? A partir del primer día hábil del mes de pago, ¿no? O sea, si yo valorizo, por ejemplo, el mes de marzo, ¿no? Entonces, el último día de marzo, ¿no? Que es 31, la tendría que presentar, ¿no? Y después el supervisor la revisa, tiene un plazo para ello, y si está todo conforme, la manda a la entidad, ¿no? La envía a la entidad, ¿sí? Y de esa manera,
es que la entidad ya lo procesa, igual hace su revisión interna y lo tiene que pagar en ese mes en el que se le envía. Tiene plazo hasta el último día de ese mes. Entonces, valorización del mes A tiene que ser pagada en el mes A más 1. Si se valoriza el mes de febrero, se tiene que pagar sí o sí en marzo, ¿no? Y digamos que el aspecto principal, ¿no?, que viene aquí y que lo quiero relacionar con el tema de la gestión de las inversiones y resaltar, recalcar, mejor dicho, es la importancia de la veracidad de la información, ¿no? Y también entender que pasa por una serie de filtros. Bueno, el primer filtro, el filtro más obvio, es el tema del contratista. El contratista tiene la obligación de poder presentar su valorización respecto del trabajo realmente ejecutado. El trabajo realmente ejecutado, ¿sí? Y luego pasa el supervisor, pero el supervisor no es que recién vaya a ver la valorización. El supervisor ha ido de la mano con el ejecutor, ¿no? Porque permanentemente está en la obra, en los contratos tradicionales, en las figuras de construcción tradicionales, digo, ¿no? Está permanentemente y sabe cuál es esa información que se va a ir avanzando, se va a ir valorizando, ¿no? Y ya en el momento en que revisa la valorización para pasar a la entidad, digamos que es el filtro ya, el segundo filtro o el segundo momento que él tiene para poder indicar si está correcto, no está correcto, observarla, o bueno, o ya pasarla a la entidad, ¿no? Y dentro de la entidad también pasa por un proceso en el que es recibido por la unidad orgánica que ve el tema de obras, ¿no? Revisa la valorización, ve si todo está conforme, si no, la entidad tiene, digamos, la potestad de poder enviarle de frente al contratista las observaciones para que él las subsane, ¿no? Y una vez subsanado, ya lo manda, digamos, a las áreas que ven temas contables, tesorería, para efectuar el pago, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que hay responsabilidades bien marcadas de quienes están dentro del ecosistema de la obra y ya en la misma entidad, pues las unidades orgánicas que se encargan tanto de la revisión técnica de esa información como de el pago, para poder, digamos, indicar, tengo toda la documentación que justifica el pago, ¿no? Para poder realizar ese pago al ejecutor, ¿no? Y en el interín, ¿no?, esta información que se genera es información fuente para poder registrar en el formato de seguimiento, el formato 12B de la gestión de la asignación, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿no?, un poco para que se vea que invierte.p, obviamente, ¿no?, sabe, y precisamente en eso se basa su premisa, ¿no?, de cierre, de brechas, de infraestructura y servicios públicos, ¿no? Se basa en eso, ¿no? Entonces tiene conocimiento de la importancia de estos procesos en el caso de componentes de infraestructura, ¿no? Y en su momento, pues, ha emitido un procedimiento que corresponde al cierre de metrados y valorización, ¿no?, que yo, bueno, se los comparto igual por medio de esta presentación, ¿no? Para que se vea el aspecto procedimental, no tanto el de plazos, de los plazos que están en referencia de repente al tema dentro de lo que es la obra, más para que se vea los plazos administrativos, ¿no? Porque en el caso del metrado, de la presentación, de la valorización propiamente, se va a alinear ya sea a que si se trata de una valorización en el marco de la contratación pública, o se trata de una valorización en el marco de la administración directa, o se trata de una valorización de repente en el marco de algún contrato estándar, ¿no? Porque ahora ya vemos muchos de los proyectos de inversión que se están ejecutando en el marco de contratos NEC o de contratos FIDIC, ¿no?, en los cuales pues se manejan, en ocasiones no se manejan plazos tan taxativos, se maneja así la idea de que es a fin de mes, que hay una revisión correspondiente, pero no es tanto así como la contratación pública. Entonces, hay que tener en claro nada más el proceso, ¿no?, y la necesidad de documentación de sustento, obviamente, que va con cada valorización, ¿no? Y ya a nivel de trámite administrativo, pues sí, ¿no? Indica que el informe de valorización se revisa por la unidad orgánica de infraestructura, ¿no? Tiene hasta 10 días para poder hacerlo, ¿no? Y luego lo pasa a, digamos, con una solicitud de pago de esa valorización, ¿no? Si hay observaciones, esa área de frente se comunica con el contratista, resuelve las observaciones, le solicita, y luego ya se vuelve a ingresar y el tema sigue su trámite, ¿correcto? Pero bueno, ya de ahí pasa a la dirección de administración o la unidad orgánica que haga sus veces para poder generar el pago de la valorización. Hay un plazo también para eso, pero el plazo en general es el fin de mes del mes siguiente de la valorización, ¿no? Y eso con respecto a la valorización de las obras, ¿no? Acá vamos a ver un formatito de valorización para que ustedes puedan un poquito familiarizarse, ¿no? Vamos a ver las últimas consultas. A ver, me preguntan si es lo mismo para obras por administración directa, el tema de los plazos. Bueno, en efecto, el tema de los plazos hay que ver pues cada una de las directivas, ¿no? Como bien lo mencioné, ahorita acabamos de sufrir una modificación de lo que es la norma de contratación pública, ¿no? Entonces hay que alinearse a los plazos establecidos en el caso de la contratación pública si estos han tenido variación en el caso de valorizaciones, ¿no? En efecto, lo que no cambia es que la valorización se presenta el último día de cada mes, ¿no? Hay que ver, digamos, cuánto tiempo se da para las revisiones, para la presentación, de repente, de observación, respuesta a la observación, ese tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de la administración directa también dependerá de su directiva, ¿no? Pero en estricto no se manejan exactamente los mismos plazos entre las dos modalidades, ¿sí? Hay que ver esos plazos en estricto,
Lo que sí hay que tomar en cuenta el proceso administrativo, como bien les había mencionado, que ya está bajo la encargatura de un área de obras, un área de infraestructura, que es la que se va a encargar de las revisiones pertinentes para poder solicitar el pago correspondiente al ejecutor, ¿no? En el caso de las contrataciones, ¿no? Solicitar el pago. Y en el caso de la administración directa sabemos que la misma entidad lo está realizando, ¿no? Entonces sería más que nada para poder, digamos, a realizar el seguimiento de lo que ya se viene ejecutando, ¿no? De cómo va el avance de la ejecución. A ver, preguntan cuál es la forma más eficiente de ejecutar una obra. Administración directa, contratación pública, asociación pública-privada. No soy quien para decir cuál es la forma más eficiente. ¿Por qué? Porque eso no depende de una opinión. En realidad depende de las condiciones del proyecto, ¿correcto? Para eso existen métodos objetivos para poder precisamente determinar cuál es la modalidad de ejecución más conveniente para cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del uso de contratos del tipo estándar internacional, en el caso del uso de asociaciones público-privadas para el tratamiento de proyectos que eventualmente tienen componentes de infraestructura, ¿no? Lo que se hace es un cálculo, ¿no? Un sustento que se llama valor por dinero, que básicamente, ¿qué significa? Es poder objetivizar, sacar un costo de cuál es mi costo-beneficio, ¿no? En un largo plazo, ¿ya? ¿Cuál es mi costo-beneficio? De usar, por ejemplo, un contrato NEC en vez de una contratación pública, ¿no? En la contratación pública, digamos que hacen un cálculo, ¿no? De que, bueno, la obra me va a costar tanto, tanto va a ser mis gastos generales, ¿no? Y como hay un ratio, pueden manejar ratios de repente adicionales, este es mi ratio adicionales que puede haber, ¿no? Y ese es un ratio de controversias que se pueden dar, no le dan un porcentaje mínimo. Pero con la expectativa de que utilizando contrato NEC, por ejemplo, ya sé mi costo, ¿no? Ya sé mis gastos generales, por ahí hay un fee de incentivo al contratista, pero todo el tema de adicionales, ampliaciones de plazo y controversias lo disminuye por lo menos en un 60%, no es que vaya a desaparecer, ¿no? Pero lo disminuye. Entonces, todo el comparativo, ¿no? Que queda, digamos, vacío, ese sería el valor por dinero, ¿no? Ese costo de oportunidad, ¿no? O ese costo-beneficio, mejor dicho, ¿no? De utilizar la alternativa colaborativa en vez de la contratación pública tradicional. Pero claro, o sea, el valor por dinero es un método que trata de hacer más objetiva la decisión. De cierta manera está buscando ponerle números a todo, ¿no? Pero si se dan cuenta, el ponerle números a todos esos aspectos, de repente sacar ratios, ¿no? O tendencias. Claro, si se tiene información histórica, la información histórica es crucial, ayuda mucho, ¿no? Pero bastante de esa información forma parte del juicio experto. Entonces, no es 100% objetivo, ¿no? Tiende a ser objetivo, pero no es 100% objetivo. Entonces, ya con ese método es que se puede, digamos, señalar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Entonces, se manejan también ya criterios, no sé si que lo hablamos así como tormenta de ideas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el caso de administración directa, ¿no? La ventaja, ¿cuál sería? Que la misma entidad ejecute su obra, ¿no es cierto? Yo mismo ejecuto mi obra, me hago cargo de mis materiales, veo que sea la mejor propuesta, lo más barato, pero ¿de qué depende eso? Para que eso sea realmente ventajoso. Tengo el personal idóneo para hacer las adquisiciones, tengo el personal idóneo que puede residir y supervisar una obra, tengo el personal idóneo, puedo conseguir en la zona buena mano de obra o no. Entonces, hay muchos depende que se tienen que cumplir, que hacer realidad para que una alternativa sea mejor que otra, ¿no? Si, por ejemplo, algunas entidades no se van por la administración directa es porque no tienen capacidad técnica, no tienen capacidad operativa, no cuentan con capacidad para poder adquirir su área de logística, no cuenta con la capacidad, ¿no? Y esas son falencias, no producto, pues, de la ociosidad, no es producto de eso, ¿no? Es producto propiamente, ¿no? De la falta de oportunidad de muchas entidades, ¿no? Que no tienen acceso a capacitaciones, no tienen acceso a softwares de repente, ¿no? O la misma zona, ¿no? Si en la zona no hay proveedores, dificulta mucho el tema. Entonces, obviamente se van a decidir por una contratación pública, ¿no? Porque les puede asegurar, claro, van a asumir un riesgo administrativo de todas maneras, ¿no? Porque administran en la medida que tienen que pagarle a un ejecutor, pero ya trasladan todo el riesgo constructivo y adquisiciones al contratista que es el experto. Y en el caso ya de APPs, obras por impuestos, contratos NECFI, pues se están utilizando más que nada, pero no es una excluyente, más que nada para proyectos de gran envergadura, proyectos complejos. Pero como les digo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obras por impuestos, hay muchos proyectos que no precisamente han sido complejos y se han hecho en el marco de obras por impuestos porque a una entidad le ha convenido más realizarlo así, debido a que hace reconocimiento por medio de certificados de inversión pública a una empresa privada, la empresa privada brinda toda su tecnología, su conocimiento, ¿no? Y está, digamos, totalmente atenta, ¿no? A poder resolver la problemática, porque eso no solamente le trae una rentabilidad a través de los certificados, ¿no? Sino también a través del prestigio, ¿no? Aunque ya últimamente, ¿no? Por más de que las obras por impuestos son un buen mecanismo, ¿no? De ejecución de obras, no se están utilizando mucho, ¿no? Ha bajado, digamos que las principales empresas que ejecutaban mediante obras por impuestos, como por ejemplo el BCP, Antamina, ya le han parado un poco la mano, ¿no? A hacer las obras. Bueno, temas ya internos, ¿no? Pero, claro, por otro lado sí se siguen ejecutando algunas más, ¿no?
¿no? O se están terminando algunas otras obras por impuestos, ¿no? Algunos sistemas de saneamiento se han hecho mediante obras por impuestos, se ha hecho también mediante obras por impuesto algún hospital en su momento, vías, carreteras, ¿no? Se han hecho colegios de alto rendimiento también. Entonces, sí hay materia, ¿no? Hay interés. Y bueno, claro, siempre toman más prestancia los métodos en donde hay la intervención de una entidad privada, un consorcio que trae de repente know-how extranjero, ¿no? Por medio de las APP, las OXI, y bueno, los acuerdos de gobierno a gobierno, obviamente, cuando son proyectos ya de mayor envergadura y complejidad. Entonces, como bien le digo, hay que analizar cada proyecto para ver pues cuál sería lo más conveniente y la forma objetiva, digamos, de comparar una modalidad frente a otra, precisamente haciendo de repente un análisis costo-beneficio, ¿no? Como se le llama más comúnmente, o valor por dinero, ¿no? Cuando ya, digamos, tiene algunos aspectos, algunos criterios más específicos, ¿correcto? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Y bueno, acá les estoy compartiendo por medio de la pantalla, ¿no? Un ejemplo de valorización, ¿no? Acá está, vamos a ver. Acá está la valorización, pero acá está el resumen. Bueno, la valorización consta de una plantilla detallada en la que se va a consignar la información de lo que se ha ejecutado por cada partida cada mes. Y resulta, pues, en cada uno de los meses, ¿no? Un monto. Acá tengo una plantilla de liquidación en la que vamos a poder ver la plantillita de valorizaciones, que la tengo más acá. Acá está. Digamos que esta es la plantilla de valorización, veamos lo que está con encabezado naranja, ¿no? Que es lo que mensualmente se realiza, ¿no? Se ejecuta. Entonces, generalmente, ¿no? Las columnas que se llenan, ¿no? Son los metrados de la valorización del mes mismo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que se hace, si vemos otro mes más adelante, acá tengo un mes con más metrados, ¿no? El mes de junio, ¿no? Yo pongo el metrado de cuánto he avanzado por cada partida, ¿no? Acá 365,82, vamos a poner acá 27, ¿no? Imprimación asfáltica, metros cuadrados, ¿no? Es lo que se ha hecho efectivamente ese mes, ¿no? O 9.162 metros cuadrados de riego de liga, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que se consigna como información que no se conoce y se va a poner ese mes son los metrados, ¿no? Y es importante resaltarlo, recalcarlo, porque a veces hay algunos profesionales que han o tenían la costumbre en su momento de hacerlo por medio de porcentajes, es decir, ya veo la cantidad de muros del nivel 5, lo veo desde una esquinita y digo, a ojo de buen cubero he avanzado el 20% de todos los muros, ¿no? O agarro mi plano, empiezo a chular todo lo que se avanzó y visualmente digo, sí, esto corresponde al 30% y valorizaba el 30%, lo cual no es una práctica adecuada. La práctica adecuada es consignar el metrado, es decir, ir con la wincha, ¿no? Y metrar, ya. ¿Este muro tiene conformidad? Sí. Ok, ¿cuántos metros cuadrados son? Lo mido largo por ancho, ¿no? Bueno, la altura ya sé, ¿no? Porque es la altura de piso a techo, ¿no? Más que nada mido la longitud para poder sacar el metrado, ¿no? Y lo consigno en la plantilla de valorización. El precio unitario, ya lo tengo, está cerrado presupuestalmente, acá se tiene los precios unitarios, se consigna, se multiplica y sale el monto de la valorización. Y ese monto, pues lo sumo y va a dar un resultado, ¿no? El resultado de costo directo, ¿no? El costo directo, que es este de acá. A ese costo directo le consigno o le saco el cálculo de sus gastos generales, que son sus costos indirectos fijos y variables, por otro lado la utilidad, que es la ganancia, ¿no? Y ya, ese es el monto que tengo, ¿no? Pero además de eso hay que hacer el cálculo del reajuste, ¿no? Y el cálculo del reajuste, como bien les había mencionado aquí, acá está, ¿no? El cálculo del reajuste, ¿no? Se hace, ¿no? Con la fórmula de la valorización por el K-1, ¿no? Y ese K, bueno, ese K se obtiene, ¿no? Se obtiene aplicando la fórmula polinómica, ¿no? Pero bueno, ya, eso es un tema que no corresponde precisamente ver hoy día, ¿no? Fórmula polinómica, ese nivel de detalle. Pero el reajuste, digamos que se calcula con la finalidad de poder reajustar el monto del presupuesto a ese tiempo, ¿no? Si yo lo cerré en mayo, imagínense que estoy haciendo una obra en el 2025, ¿no? Y mi presupuesto se ha cerrado pues en noviembre del 2023. Entonces yo sigo valorizando la obra, ¿no? Pero no puedo pretender que las partidas que cerré en el noviembre del 2023 tengan el mismo precio, ¿no? Al mes de marzo del 2025. Va a haber algún tipo de influencia de las fluctuaciones de mercado. Es por eso que se utiliza el reajuste de valorización, ¿no? Pero bueno, el reajuste, como bien les dije, es una herramienta establecida normativamente que ayuda, de cierta forma, a poder mitigar el riesgo de variación de precios, ¿no? Que es un riesgo existente, completamente patente. A ver, me preguntan, obras de carreteras, en caso de infraestructura u optimización de material. Bueno, en realidad, para toda obra se utiliza valorizaciones, ¿no? No es que solamente para carreteras se utilice valorizaciones, ¿no?
A ver, me preguntan, ¿los reajustes que se pagan deben ser aprobados previamente por la entidad, ya que no fueron parte del contrato? No es que la entidad tenga que autorizar o no un reajuste, el reajuste se calcula porque está establecido normativamente y tanto el ejecutor como el contratante saben que eso se tiene que cumplir. Ahora, lo que sí puede hacer primero el supervisor o inspector y luego la entidad es verificar el cálculo de los reajustes, ¿sí? Verifican el cálculo de los reajustes de manera que como parte de lo que es la valorización consigan la aprobación o sean observados, ¿sí? Bueno, entonces, eso con respecto a los formatos de valorización, esos formatos finalmente me van a dar un monto final que, digamos, que consiste en el pago que se le va a realizar al contratista, ¿no? Ese pago que finalmente, ¿no? Que es el total a facturar y que junto con documentación solicitada del contratista, finalmente va a decantar pues en que se le pueda pagar lo realmente ejecutado, ¿no? Y esa información es la que finalmente se ingresa en el formato 12B mensualmente, ¿no? Con la finalidad de poder hacer, o sea, que ese seguimiento, que de hecho se hace en obra, ¿no? Sea un seguimiento que se pueda trasladar al formato de la gestión de inversiones, ¿sí? Bueno, entonces, entendiendo lo que es la valorización, cuál es su utilidad, ¿no? Cuál es la importancia que tiene, no solamente desde el sentido del propio pago que se le tiene que hacer al ejecutor, ¿no? Sino desde el sentido en que gracias a la valorización tengo una herramienta que permite hacer un seguimiento transparente, que me permite poder saber qué es lo que realmente se ejecutó y consiguió conformidad para que sea pagado, ¿no? Digamos que es una herramienta que se debe utilizar bien, ¿no? Y precisamente una buena utilización de las valorizaciones me ayuda a poder cerrar la obra cuando esta termine, ¿no? Y es precisamente que uno de los procedimientos o el procedimiento que se hace para poder cerrar una obra es la liquidación. Ojo que cuando hablamos de liquidación, ¿no? Se habla de liquidación de la obra y también se habla de liquidación del proyecto. Entonces hay que saber diferenciar, porque la liquidación de la obra corresponde al componente de infraestructura, ya que no tengo que cerrar a través de una liquidación, que es el mecanismo utilizado en contrataciones, en administración directa, ¿no? Ya en otras modalidades, probablemente no se llama propiamente liquidación, ¿no? Toma otro nombre, ¿no? O es parte de un proceso, ¿no? Pero se entiende que se hace una liquidación. Bueno, finalmente, lo que se tiene que entender de la liquidación es que es un proceso técnico, es un proceso legal y es un proceso administrativo, ¿no? Dentro de lo que es técnico está la parte propiamente técnica de calidad y la parte económica, ¿ya? Entonces, la liquidación de una obra me permite cerrar la obra, la ejecución de la obra, desde una perspectiva técnica. ¿Por qué? Porque voy a comprobar que todo se haya terminado de acuerdo a lo que está establecido en el expediente técnico y si hubo alguna modificación, algún cambio, que se haya producido teniendo el sustento, la aprobación adecuada y cumpliendo pues con todas las normativas aplicables, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención con respecto a la gestión de inversión? Es que, en primer lugar, ¿no? Se haya hecho el seguimiento del avance a través del formato. Si es que ha habido modificaciones, se hayan registrado en el formato 8 y que luego de ser registradas recién se hayan ejecutado, ¿sí? Que obviamente un cumplimiento legal incorpora el cumplimiento del contrato, el cumplimiento de las normativas, de las directivas, el cumplimiento de los aspectos técnicos, constructivos, de la normativa, no solamente del sector, sino, por ejemplo, de las inversiones, ¿no? O alguna otra que sea aplicable. Y desde la perspectiva administrativa, ¿no? Que todo lo que realiza la entidad administrativamente, ¿no? Se haya cumplido también, todos los procesos administrativos, ¿sí? Y para qué se hace todo este procedimiento, todo ese gran proceso, mejor dicho, para poder determinar el costo real y el costo total de la obra, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, cuando se hace la liquidación, ¿no? Se propende hacer primero un cálculo. ¿Por qué? Porque el aspecto económico siempre es lo que va a jalar más, lo que va a demandar de repente, no digo que mayor complejidad, ¿no? Sino que un trabajo más minucioso, porque hay que calcular, ¿no? Cuánto me costó la obra finalmente, ¿no? Y ese cálculo, de hecho, no tendríamos que sufrir tanto por hacerlo si es que se ha hecho un correcto seguimiento a través de las valorizaciones durante la ejecución. Y si se ha hecho una trazabilidad de todos los cambios que haya podido haber, ¿no? Eso decantaría en saber cuánto me costó la obra y si hay un saldo a favor o en contra del contratista o del contratante, ¿sí? Entonces, finalmente, en pocas palabras, la liquidación me va a determinar la diferencia entre el monto final del contrato y los montos a cuenta recibidos por el contratista. Por eso el contratista, el ejecutor, tiene que tener también guardados todos sus registros de pago, ¿no? Y también tener muy, muy presente la información de las valorizaciones que ha ido presentando. Pero bueno, para realizar la liquidación hay que conocer todas las normas aplicables a la modalidad de obra que se esté realizando, ¿no? Un liquidador tiene que, si va a calcular, tiene que saber de reajustes que no corresponden, tiene que saber de cómo de los procedimientos para poder haber aprobado un adicional, una ampliación de plazo, para el cálculo de mayor gasto general, criterio para saber cuáles costos variables aplicaban para alguna ampliación o cuáles no. Todos esos aspectos tienen que ser conocidos, ¿no?
y contar con toda la documentación, claro está, ¿no? Para poder tener claro cómo era mi línea de base, ¿no? Todo lo que se vino cambiando en el camino o se ha ejecutado en el camino y cómo está terminando, ¿no? Entonces, esos son los aspectos principales, ¿no? Para poder liquidar una obra, conocer los procedimientos de cálculo, conocer los procedimientos técnicos, porque al momento de la liquidación, si bien es cierto, no es la oportunidad en la que recién el liquidador o la persona responsable de la liquidación se va a poner a calcular todo, es una oportunidad en la que, con todo el registro que viene de las valorizaciones y modificaciones, va a hacer recálculos. Va a hacer recálculos que se ajusten estrictamente a la normativa para calcular valores, sacar saldos y poder saber si hay un saldo a favor o en contra de convertirse en entidad. Lo que sí, en muchas ocasiones, para la liquidación se deja, digamos, para el final, el cálculo de penalidades, el cálculo de intereses legales. De ahí también en ese momento se calculan los reajustes con los valores que realmente se tienen que utilizar según normativa y salen salditos, ¿no? Y precisamente sumando, restando esos saldos, es que se puede saber si hay un monto que le corresponde ser reconocido al contratista o que le falta al contratista pagarle o que tiene que devolver, mejor dicho, el contratista de la entidad, ¿sí? Y también hay que reconocer, y esto ya va un poquito más en línea con lo que vamos a ver más adelante acerca del cierre de las inversiones, es que vamos a encontrarnos con dos tipos de liquidación, ¿no? Una liquidación de cuentas, ¿no? Que se da cuando, digamos que la obra no termina por algún u otro motivo, ¿no? Y una liquidación final cuando se trata de una obra concluida, sea en su plazo o fuera de él, ¿sí? Entonces, liquidación final es cuando la obra ha terminado en su totalidad, todo el alcance, todo lo que se estableció, se terminó, sea que se hayan retrasado, que lo hayan hecho en menos tiempo, igual, ¿no? Es la compleción de todo el trabajo. Y una liquidación de cuentas, ¿no? Es cuando la obra no ha terminado por resolución de contrato, porque se canceló el proyecto, bueno, diversas motivaciones que hacen que haya que tener un punto de corte, ¿no? Y en ese punto de corte se calcula hasta cuánto se avanzó, cuánto se pagó, se saca el diferencial y se cierra, digamos, la obra, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que se quiere es tener un punto en el cual se pueda cerrar la ejecución, no sea que se haya cumplido con todo el objetivo o que no se haya cumplido con todo el objetivo. Pero lo importante también es saber, ¿no? Que no se va a llegar a un proceso de liquidación si hay controversias abiertas, ¿no? Y también para el tema de solución de controversias, dependiendo de la modalidad contractual, se va a tener procedimientos, ¿no? Que pueden ir desde la solución más tradicional, en la cual, pues, eso se deja para el final, o soluciones ya de incorporación reciente, ¿no? Mediante las cuales la solución de controversias, esas inconsistencias o discrepancias, mejor dicho, que hay entre las partes, se busca resolverlas en el interín, ¿no? Durante la ejecución, para, digamos, después al momento de la finalización, ya llegar a tener todo solucionado, ¿no? Es la expectativa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la liquidación? Los efectos de la liquidación, luego de ser consentida, es que se efectúe el pago que corresponda, ¿no? Que le falta pagar de repente a un ejecutor, o si hay un saldo a favor de la entidad que se ha devuelto, y se cierra el expediente, ¿no? Y bueno, si hay discrepancias por vicios ocultos, que son temas, pues, que no son adjudicables a las partes, tienen que ser sometidas a conciliación y o arbitraje, ¿no? Culminado el contrato, se cierra el expediente, ¿no? Y bueno, Invierte.p en su momento tampoco fue ajeno, ¿no? A todo el aspecto procedimental de la liquidación de las obras, ¿no? Pero yo les dejo esa información porque es la información más actualizada que se tenía, ¿no? A lo que era la normativa de contratación, ¿no? Ahora sabemos que tenemos una nueva figura que por lo menos, ¿no? Va a tener algunos considerandos distintos en lo que respecta al procedimiento de gestión de obras, ¿no? Vámonos más para ver el tema administrativo, ¿no? En lo que nos interesa saber es que va a haber un momento en el que se liquide la obra y también otro momento en el que se liquide el proyecto, ¿ya? Precisamente, ya en los últimos pasos, nosotros, por ejemplo, vemos aquí que en el proceso de liquidación de obras, ¿no? Se nos habla de que ya se ha superado el tema de la recepción, se procede a la liquidación del contrato de obra, ¿no? Y ya a partir de ahí se tiene todo un proceso administrativo que involucra a la oficina o la unidad orgánica que se encarga de ver el tema de liquidaciones en la obra, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, emitir un pronunciamiento, tiene que revisar ese informe, ¿no? Y bueno, lo puede aprobar o lo puede observar, ¿sí? Entonces, si lo aprueba, esa unidad orgánica solicita la aprobación de la liquidación por medio de resolución, ¿no? Y hay una gerencia general que emite la resolución, ¿no? Y luego esa resolución, ¿no? Va de nuevo a la oficina de liquidación. ¿Para qué? Para que se produzca la liquidación física y financiera del proyecto. Entonces estamos viendo que primero se supera la instancia de la obra, que es el componente de infraestructura de un proyecto, pero luego hay que continuar con la liquidación técnica financiera de un proyecto, que saben ustedes, como lo hemos podido ver, que está constituido de más componentes, no solamente en la infraestructura, ¿no? Puede haber equipamiento, alguna consultoría y gestión, supervisión, el mismo componente de liquidación no puede ser considerado ahí porque
la entidad de repente no tiene expertise en hacer liquidaciones, entonces terceriza ese servicio, ¿no? Entonces, para ese proceso va a haber una comisión de liquidación, ¿no? Una comisión de liquidación que se va a encargar de hacer el trabajo, ¿no? Para poder, digamos, emitir un informe final para que la Unidad Orgánica de Infraestructura lo valide, ¿no? Y se pueda mandar a la oficina de contabilidad. Esta comisión va a suscribir un acta de liquidación técnico-financiera de obra, ¿no? Luego se aprobará esa liquidación a través de una resolución, ¿no? Y ya una vez que se tenga la aprobación de la liquidación técnico-financiera de ese proyecto, ¿ya? Recién la oficina de contabilidad puede hacer una rebaja contable de ese activo, porque el activo ya va a ser, digamos que transmitido, va a ser entregado al área usuaria o a la que se vaya a encargar pues de su operación y de su mantenimiento, ¿sí? Y luego, ¿no? Se conforma para esa actividad una comisión de transferencia que realiza la transferencia contable y financiera, ¿no? Y se suscribe un acta para tal, ¿no? Y luego, con el acta de transferencia y el resultado de la liquidación, la gerencia de infraestructura procede al registro del formato número 9. Y bueno, ese formato número 9 precisamente es el formato de cierre de las inversiones, ¿no? Acá tenemos precisamente un poco de atención a la consulta que habían realizado. ¿Cuál es el procedimiento en el marco de la administración directa, ¿no? En el que vemos que luego de la ejecución viene una fase de culminación y liquidación. Digamos que este flujo o proceso está en la directiva del año 2023 de obras por administración directa, ¿no? Ustedes, como bien saben, ya no solamente gozamos de la resolución de Contraloría 195 del año 88, ya hay una directiva mucho más desarrollada, más pauteada, ¿no? Mejor elaborada, ¿no? Con aspectos mucho más específicos para cada fase de ejecución de obras por administración directa. Y precisamente de esa directiva viene este flujo de proceso, este proceso, en el cual se diferencian 4 fases. Obviamente hay una fase previa y una fase ex post, ¿no? Que justamente corresponde a lo que estamos nosotros realizando, ¿no? A nivel de gestión de inversiones. Pero en lo que respecta a la fase de ejecución, ¿no? Vemos que termina con la culminación y la liquidación, ¿no? Y en el caso de las obras por administración directa, va a haber un comité que se encargue de ambos aspectos, tanto de la culminación como de la liquidación de la obra. Habrá un informe final de obra, un informe final de liquidación. Si es que hay observaciones, se emitirán también, y la subsanación correspondiente, ¿no? Pero lo interesante es que en el caso de las obras por administración directa, se van haciendo liquidaciones parciales, de manera que sistemáticamente se pueda ir cerrando algunos aspectos que se van avanzando en estas obras, considerando que estas obras, como administran sus propios recursos, la entidad administra sus propios recursos para poder ejecutarlas, tiene que contar con la información contable, ¿no? Toda la información de comprobantes de pago, entre otros, para poder acreditar todo lo que se va comprando y lo que se va ejecutando y lo que se va pagando, ¿no? Entonces, una manera de poder ir formalizando, ¿no? ese avance, ¿no? En cuanto a la ejecución es a través de las liquidaciones parciales, ¿no? Que es un concepto que antiguamente no se tenía taxativamente establecido, se hablaba de preliquidación, ¿no? Era todo un proceso sistemático, pero no estaba normado. Pero ahora sí se habla de liquidaciones parciales, y es un concepto interesante de conocer, porque finalmente estas liquidaciones parciales, de cierta manera, también pueden ser objeto, obviamente, de seguimiento en el banco de inversión, ¿no? Y bueno, yo les dejo acá un poco de lo que es la definición de ese comité de culminación y liquidación de obras, conformado por un representante de la entidad, que no necesariamente tiene que haber formado parte del equipo de la obra, ¿no? Tiene que representar a la entidad, eso sí. También un ingeniero especialista y un contador que se encargue de la parte técnica y la parte financiera, específicamente, y un representante de obra, ¿no? De que haya estado en obra, ya sea el residente o el inspector o supervisor. Perdón, 2, un residente y el inspector o el supervisor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a tener, y ya para el proceso propiamente de la liquidación, hay una serie de documentos con los que se debe contar, como declaratoria de viabilidad, memoria descriptiva, bueno, toda la documentación inicial del proyecto, ¿no? Tanto la que data de la preinversión, ¿no? Como la que ya se ha producido durante la fase de ejecución, específicamente la ejecución del expediente técnico de la obra, ¿no? Hay que contar también con los detalles de gastos, el resumen de la ejecución presupuestal, el balance, y bueno, todo comentario, glosa, ¿no? Que haya sido sujeto de publicación a través de los informes que se realizan, los informes de valorización que son realizados por el residente de obra, en el caso de obras por administración directa, ¿no? Entonces, el plazo general para la presentación de la liquidación es de 30 días calendario desde recibida la obra, y la suscripción está a cargo de este comité de recepción y liquidación, y se registra en los aplicativos del MEF, que son los del seguimiento de inversiones y registro de inversiones, y bueno, en el caso de la entidad fiscalizadora, en el aplicativo de Infoobras, ¿no? De igual manera, acá tenemos un flujo del proceso de liquidación de obras por administración directa, ¿no? Desde la perspectiva también de la participación de la entidad, ¿no? Para poder liquidar técnico financieramente el proyecto, ¿no? En el que está inmerso la obra por administración directa, ¿no? Básicamente, a lo que se quiere llegar finalmente es a poder cerrar técnica y financieramente un proyecto para poder transferir el activo
al área usuaria y poder tener el sustento para registrar el formato número 9, que precisamente es el formato de cierre de inversión, ¿no? Que es el eslabón que a nosotros nos faltaba revisar, ¿no? Un proceso que forma parte de la finalización de la fase de ejecución de inversiones, ¿sí? Y que bueno, vamos a revisar ahora de qué va, cuál es, digamos, su sentido, ¿no? Sabemos que últimamente, como lo hemos podido revisar en nuestras primeras sesiones de marco normativo, eh, la normativa y la regulación relacionada a gestión de inversiones ha tenido algunas modificatorias, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, ¿no? En el caso de las funciones del órgano resolutivo o el titular de la entidad, que es el que se encarga, pues, de emitir documentación que aprueba, ¿no? Ciertos aspectos, se indica que en el caso del reglamento de Invierte.p, ¿no? Que el titular de la entidad o el órgano resolutivo está a cargo que está a cargo de la ejecución de la inversión, aprueba el procedimiento para realizar el cierre de oficio de las inversiones. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata cierre de oficio, ¿no? Que es un escenario en el cual, como lo veremos más adelante, no se tienen todos los elementos para poder cerrar un proyecto, ¿no? Entonces, si no se tienen todos los elementos, pues anteriormente se estaba un poco en el limbo, ¿no? ¿Cómo hacer? Muchas de las entidades tenían compartir sus problemáticas, no tenían, digamos, el procedimiento, o ya había cambiado la gestión, ¿no? Había habido 2, 3 cambios de gestión y se tenía todavía en la mochila proyectos que no habían cerrado, ¿no? Y no había ningún tipo de fórmula para poder cerrarlos, muy a pesar de que ya había pasado tanto tiempo. Entonces, lo que siempre se indicaba era que las entidades, ¿no? En el marco de sus atribuciones, del control interno, podían establecer sus propios procedimientos, ¿no? Para algunas casuísticas en particular. Y bueno, precisamente una de ellas, que es el cierre de oficio de inversiones, está establecido, ¿no? Que el titular de la entidad o el órgano resolutivo tiene que aprobar su propio procedimiento, ¿no? Para poder cumplir. Y obviamente le sirva, ¿no? Para poder superar este tipo de casuística. Y con respecto a las unidades ejecutoras de inversiones, sabemos que les corresponde la ejecución de la documentación y bueno, las procuras, las licitaciones y la ejecución física de las inversiones, les corresponde también cerrar las inversiones, ¿no? Bajo responsabilidad, porque eso todavía forma parte de la fase de ejecución y les corresponde cerrar. Y también, siguiendo el procedimiento aprobado por el titular de la entidad, tiene que hacer el cierre de oficio también, de las inversiones a las que se les tenga que cerrar de oficio. Y bueno, además del reglamento, hay una directiva general de Invierte.p que ha tenido algunas incorporaciones o modificaciones últimamente, como por ejemplo el artículo 14, ¿no? Que dice que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con sus unidades formuladoras y ejecutoras de inversiones, debe priorizar la culminación de inversiones en ejecución física antes que programar nuevas inversiones, ¿no? Y en ese caso se debe proceder con el cierre de la inversión y su registro en el Banco de Inversiones, adjuntando el informe que sustenta la decisión que se adopta, ¿no? Esta precisión la hacen de manera que no haya, digamos, esta tendencia a seguir aperturando inversiones sin haber cerrado otras que ya, digamos, estaban cerca o están cerca de la consecución de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede distraer la atención a ese cierre, que es precisamente lo que se quiere, ¿no? Cerrar para empezar a cubrir la brecha identificada, ¿no? Entonces hay una indicación expresa, ¿no? De poder, antes de abrir, poder cerrar inversiones que ya estén cerca del cierre, ¿no? Bueno, claro que están las excepciones cuando son casos pues muy particulares, pero en líneas generales te está pidiendo termina lo que ya tienes en cartera antes de abrir nuevas inversiones, ¿no? Y de igual manera, el artículo 29 tiene precisiones con respecto al informe de la culminación de la ejecución física de la inversión, que también carga esta responsabilidad de elaboración a la unidad ejecutora de inversiones, que es a quien, digamos, por ser la culminación parte de la ejecución, le corresponde, ¿no? Hacer ese informe y registrar la culminación en el formato número 9, que es el registro de cierre de inversión, ¿no? Que así como el formato 8 maneja sus secciones que están en función a la situación de cierre del proyecto, ¿no? El plazo que se otorga para este registro es de 60 días calendario desde la fecha de culminación física de la inversión registrada. Como sabemos, las inversiones se registran en el formato 8A y eventualmente en las otras secciones del formato 8 los registros de modificaciones, ¿no? Ya sea previo a la aprobación del expediente técnico, la aprobación del expediente técnico o ya los registros en la fase de ejecución. Pero esta responsabilidad está a cargo de la unidad ejecutora de inversiones, la que también debe registrar en la sección C del formato 9, en un plazo de hasta 180 días calendario, ¿no? El cierre de inversiones, ¿no? En este escenario, ¿no? En el que de repente la inversión todavía no ha culminado de acuerdo a lo que estaba establecido inicialmente. De igual manera, hay, digamos, un detalle, ¿no? Que indica, ¿no? Cuáles son las causales, ¿no? Para el registro en la sección D del formato número 9, ¿no?
digamos que, por ejemplo, ¿no? Si se está cerrando una inversión antes de que termine la obra o todo lo que confiere la inversión, se está cerrando previamente, hay diversas razones que deben sustentar esa decisión. Como por ejemplo, que la necesidad de ejecutar la inversión no subsiste, que la inversión en ejecución ya no cierra una brecha, que hay un cambio de concepción técnica, como lo vimos en su momento, ¿no? Un cambio de concepción técnica o de dimensionamiento inmediatamente causa que una inversión tenga que cerrarse, ¿no? También un cambio de concepción económica, que eso tiene que ver con la consistencia, ¿no? Si es que ya no, los indicadores de rentabilidad cambian totalmente y ya no se ve, de hecho, una rentabilidad viable, hay una concepción económica que está cambiando. También, si un proyecto de inversión declarado viable ya perdió vigencia, si también, en el caso de las IORs, también se maneja formatos de cierre, ¿no? Si la IOR también, si perdió vigencia, ¿no? Se registra en la sección D. Si hay inversiones duplicadas y se comprueba o fraccionadas, hay que cerrarlas. Si la entidad no tiene competencia para el desarrollo de la inversión, se cierra también. Y si la intervención no constituye un proyecto de inversión y tampoco constituye una IOR, ¿no? Y presenta ejecución física y financiera, es momento de cerrarla porque no está alineada pues, a ninguno de los casos permitidos. ¿Ya? Eso es, digamos que la incorporación de ese artículo 29, en el párrafo 29.7, específicamente de ese numeral, acerca de cuáles son las causales, ¿no? Digamos, de que se detenga una inversión y se registre, obviamente, en el formato de cierre en ese momento, ¿no? Y bueno, de igual manera, indica que específicamente la unidad ejecutora debe evaluar el cierre de oficio de las inversiones que no cuentan con información necesaria para realizar el cierre, ¿no? Y bueno, le da toda la responsabilidad a la unidad ejecutora, obviamente, por estar dentro de su ámbito de oportunidad. Ahora, ya hemos hablado, pues, de que hay momentos, o digamos, hay oportunidades en las que una inversión va a ser considerada como con la posibilidad de poder ser cerrada en el banco de inversiones. Y hay otras que no. Entonces, ¿cuándo sabemos que una inversión ha culminado con su ejecución física? Entonces, es cuando ejecuta sus metas físicas al 100%, ¿no? Entonces, cuando se hace, digamos, se registra en el formato número 8, ya en las secciones correspondientes, ¿no? Las modificaciones, ¿no? Y a su vez se está haciendo un seguimiento de las inversiones, se puede saber si todas las metas físicas del proyecto, incluidas esas metas que corresponden a sus modificaciones debidamente evaluadas, han llegado al 100%, ¿ya? Si es que han llegado esas metas físicas al 100%, se considera que una inversión ha culminado con su ejecución física y la unidad ejecutora de inversiones realiza el informe de culminación, derivándoselo al órgano resolutivo o al titular de la entidad a cargo de la inversión. De esa manera también, sabiendo que hay metas físicas al 100%, ya se puede saber que la ejecución de esas metas físicas correspondientes a la inversión están contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o de servicios públicos. ¿Por qué? Porque sabemos que los componentes, los activos están culminados al 100% físicamente, ¿no? Y que, digamos, que todo está culminado de manera que la unidad productora pueda iniciar el funcionamiento sin ningún tipo de problema. Es decir, que todo se pueda poner en marcha, ¿no? Iniciar el funcionamiento, por lo tanto, poder brindar el servicio público para el cual se ha ejecutado la inversión. Y con respecto a los hitos, digamos que se identifican en el marco del cierre de las inversiones, se tiene tanto la culminación física como el cierre propiamente de la inversión. Y un poco nosotros ya hemos visto a través del conocimiento de lo que es la liquidación de la obra y la liquidación técnica financiera del proyecto, ¿no? Que podemos diferenciar tanto el cierre físico de la obra, que generalmente lo vamos a ver expresado a través de la aprobación de una liquidación de obra y sus efectos consecuentes, y bueno, el propio cierre de inversión que ya estamos viendo, ¿no? De acuerdo a las responsabilidades que hemos podido revisar de la unidad ejecutora, de inversiones sobre todo, ¿no? Y del órgano resolutivo, que hay un proceso de cierre de inversión que está supeditado, ¿no? A la actuación de varios actores dentro de la entidad para conseguir la transferencia del activo, de los activos, es decir, que lo que ya está terminado se traslade a quien le va a dar operación y mantenimiento, ¿no? Y eso, con un acta suscrita, puede dar como consecuencia la suscripción del acta, ¿no? Del acta correspondiente de transferencia, ¿no? Y esa acta, pues, dé como consecuencia poder cerrar la inversión en el sistema, ¿sí? Entonces, de eso va, esos son los dos hitos, ¿no? La culminación física, cuando se ha concluido la implementación de todas las acciones de la inversión, se alcanzan las metas, se registra la sección correspondiente del formato 9, ¿no? En el que se puede indicar información acerca de ese cierre o culminación física, para pasar al hito de cierre de la inversión, ¿no? Que es cuando se tiene las liquidaciones correspondientes de todos los componentes, ¿no? Liquidación de contrato de obra, de consultoría de obras, conformidades de bienes y servicios, bueno, todos los componentes que han formado parte en realidad del proyecto, ¿no? Y no hay ningún tipo de pago pendiente, se registra la sección C del formato 9,
¿no? Y se elabora un informe de cierre de la inversión, ¿no? Ya no solo de la culminación física, sino de la inversión en su totalidad. Entonces, eso con respecto a lo que nos dice la nota técnica para el cierre de inversiones, porque va a decir, ¿no? Cuando ustedes ya se encuentren, digamos, dentro de lo que es una responsabilidad en el marco de la gestión de inversiones, deben saber pues que hay muchos recursos brindados por el mismo Invierte.p, recursos elaborados por el mismo banco de inversiones, recursos que se elaboran de manera conjunta con sectores, ¿no? Para poder facilitar el trabajo para ciertos tipos de proyectos. Hay formatos, anexos, hay guías, directivas, notas técnicas, hay ejemplos. Entonces, con toda esa información, realmente hay mucha materia, ¿no? Con la cual se puede entender el proceso, ¿no? Con un poco viendo la experiencia, ¿no? Para poder aplicarlo en los proyectos en los que participemos, ¿no? Bueno, ahora, habíamos indicado que no debe haber, digamos, algunos pagos pendientes, ¿no? Para cerrar la inversión, en efecto, ¿no? Pero lo que sí hay son algunos gastos que se pueden dar después del registro de la inversión en la sección B del formato 9, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Que no debe haber pagos pendientes cuando se registra la sección C del formato 9, cuando yo registro todos los componentes, ¿no? Pero la sección B corresponde a la ejecución física, ¿no? Entonces, luego de registrar el cierre de la ejecución física, como hay algunos aspectos que probablemente queden vivos todavía o pendientes de determinar, vamos a ver de qué van, ¿no? Esos aspectos. Por ejemplo, se terminó la ejecución física, ¿no? Pero hay algunos gastos en los que después se puede incurrir luego de ese registro, como gastos relacionados al PACRI, ¿no? Que son las acciones que implementan proyectos viales para mitigar impactos sociales que se generan por el tema de habilitación, la habilitación de los predios, del derecho de vía, ¿no? Las áreas de construcción. Sabemos que el derecho de vía obviamente excede el ancho de vía de diseño, ¿no? Y precisamente el derecho de vía tiene que respetarse por lo que pueda darse a futuro, ¿no? Según los cambios en la demanda de tráfico, ¿no? Entonces, el PACRI puede ser uno de los pagos que se haga posteriormente, algunos gastos que se hagan posteriormente, ¿no? Al registro de culminación. También pagos a proveedores o contratistas no habidos, ¿no? Si es que un contratista o un proveedor por algún motivo no puede ser ubicado o contactado para realizar los pagos pendientes que se le tiene, obviamente eso no puede ser un impedimento para el registro de cierre de la ejecución. Entonces los gastos que se tengan que hacer en ese sentido se pueden hacer después. También el caso de arbitrajes y controversias, ¿no? Que también genera un presupuesto, como se trata de un mecanismo de resolución de controversias, ¿no? Puede haber, digamos, pagos a árbitros, procesos, ¿no? Que se tenga que pagar posteriormente. También los gastos asociados a la liquidación, es decir, si se ha tercerizado la liquidación, eso también se puede pagar después. Y los pagos vinculados al concepto de servidumbre, ¿no? Que corresponde al uso de un derecho sobre el predio sirviente, ¿no? Son gastos los que se puede, digamos, incurrir después, ¿no? De manera justificada, claro está, ¿sí? Y ahora sobre el cierre de oficio, ¿no? Que justamente tengo una consulta. Hay cierres de oficio sin efectuar pagos de reconocimiento de deuda, ¿no? Y también la transferencia de un proyecto se realiza antes del cierre del proyecto. Claro, como hemos visto, ¿no? Se tiene que transferir el activo, ¿no? Que va a contribuir a la unidad productora para contribuir al cierre de brechas, ¿no? Y una vez que se tenga esa acta de transferencia, se puede cerrar la inversión. Ojo, la inversión, ¿no? Que sabemos que la inversión puede estar compuesta, pues, de varios componentes, ¿no? Entre los cuales está la infraestructura y otros, ¿no? Ahora, ¿qué nos hablan de cierre de oficio? ¿Qué nos dice la nota técnica del Invierte.p? ¿No? Que el cierre de oficio se realiza de manera excepcional en aquellas inversiones que han culminado su ejecución física y con evidencia física de los activos generados cuando la entidad no dispone de la documentación que permita realizar un cierre regular. Entonces, es digamos, una forma de actuar de manera excepcional en la que se ve que se ha terminado la ejecución física. Físicamente se puede evidenciar eso. No se va a campo, se ve la infraestructura construida, funcionando, pero no se puede realizar un cierre regular porque no hay documentación que permita hacerlo. Entonces, esa es una situación, digamos que en obras por contrata, o por medio de la contratación pública, se entendería que no habría mucho problema porque finalmente el encargado, los encargados de la ejecución de ese tipo de obras, que son terceros, ¿no? U otras modalidades, guardan toda la trazabilidad de la documentación, porque precisamente con esa documentación es con la que consiguen que se les pueda, o sustentan, mejor dicho, los pagos que se les tiene que realizar, ¿ya? Digamos que el cierre de oficio, y no es una regla estricta, ojo, pero más que nada se ha escuchado hablar de cierre de oficio para proyectos en los que la entidad ha intervenido directamente en la ejecución, ¿no? Que son precisamente los que por falencias, ¿no? En su capacidad operativa, en su capacidad administrativa, pues no han tenido a bien recabar toda la información para el cierre de las inversiones, ¿no? Entonces, si no tienes el comprobante de pago de la mano de obra, el comprobante de pago o las guías de ingresos, salida de materiales, ¿no? Que realmente
puedan hacer comprobar que el monto que se está incurriendo, ¿no?, en el monto del presupuesto, va a ser muy complicado poder cerrar la inversión, porque para cerrar la inversión se tiene que contar con la información fehaciente, ¿no?, de los gastos que se han realizado, ¿no? Es por eso que se basan, pues, en esta evidencia física, ¿no?, y sin contar con toda la evidencia documentaria, para poder realizar un cierre de oficio, ¿no? Entonces, como bien lo hemos visto, el procedimiento de cierre de oficio, ya lo específico respecto al procedimiento, tiene que ser autorizado por el órgano resolutivo o el titular de la entidad, entendiendo que la entidad elabora su propio procedimiento y lo avala el titular, ¿no?, para que lo puedan ejecutar. Y quien tiene que verificar que no se cuente con contratos vigentes o pagos pendientes para poder registrar en el formato número 9 que el cierre es de oficio, es a la unidad ejecutora de inversión, ¿no? ¿Cuál es la idea de ese cierre de oficio? La idea de ese cierre de oficio es que, claro, tenemos la evidencia física de que se ha ejecutado la inversión, ¿correcto? Sin embargo, también lo que se espera, ¿no?, al registrar en el formato 9 que se trata de un cierre de oficio, es que a futuro se pueda regularizar de alguna manera información que sustente los gastos incurridos en esa inversión, ¿sí? A ver, me preguntan, la ejecución física está al 100%, pero la financiera al 50%. En ese caso se puede hacer el cierre de oficio, ¿cómo quedaría? A ver, ahí hay que ver dos cosas, ¿no? Hay que ver de qué modalidad de contrato estamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una obra que está ejecutada al 100%, una obra en el marco de las contrataciones, ¿no?, o en el marco de un acuerdo gobierno, de un contrato enmarcado en un acuerdo gobierno-gobierno, pero la ejecución financiera va a un 50%, quizá hay una motivación detrás, ¿ya?, que haya hecho que todavía se llegue a ese avance en el caso de la ejecución financiera, ¿no? Quizás se siguió avanzando, pero por falta de sustento no se logró ejecutar financieramente a la par porque hay algún tema documental, ¿no?, que tiene que corresponderle al ejecutor poder sustentarlo para que se efectúen los pagos, ¿ya? Entonces, eso se puede solucionar simplemente subsanando los comentarios, las observaciones, ¿no? Pero si se trata, por ejemplo, de que hemos estado en un escenario de una obra, de repente por administración directa, ¿no?, en la que se ha ejecutado al 100%, pero solamente tengo cómo justificar el pago de la mitad de mi obra y después se han perdido todos los demás documentos, no fueron guardados, no. O sea, esto pasa más que nada en obras más antiguas, ¿no? Porque hoy en día ya también con el establecimiento de las liquidaciones parciales, ¿no?, y esas posibilidades que ya están con plazos, sería impensado, ¿no?, ya tener estos vacíos de información, ¿no?, sobre todo también con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día para poder cautelar la información en la nube, ¿no?, digamos, en dispositivos, ¿no?, de almacenamiento de información física. Pero bueno, si este ha sido el caso de una obra, ¿no?, en la que no se puede, digamos, sustentar el 50%, ¿no? Dice 50% pendiente de pago, porque están con reconocimiento de deuda y la entidad no efectúa dicho reconocimiento. O sea, entiendo que hay que pagarle al contratista, se le adeuda el 50%, entiendo que hay intereses legales que se han generado, pero la entidad no efectúa, o sea, no le paga todavía. No, bueno, en ese sentido no es un escenario que se alinea a lo que es cierre de oficio, ¿no? Ese escenario es un escenario en el que todavía no se resuelve una circunstancia, ¿no?, en la que la entidad tiene una obligación, ¿no?, según lo que estoy entendiendo. Pues la entidad tiene que cumplir con su obligación para poder continuar con el proceso, ¿no?, y poder cerrar la inversión correspondientemente, ¿no?, porque uno de los efectos precisamente de una liquidación, que me imagino que ya debe haber sido realizada, es el pago de lo correspondiente, ¿no? Si no, no se puede proseguir, ¿no? Hay que efectuar, digamos, ese deslinde de lo que realmente le corresponde, ¿no?, a cada una de las partes, ¿sí? Bueno, y ya un poquito para terminar, ¿no?, vamos a ver el procedimiento para el cierre de inversiones, ¿no? Ya hemos visto que, en primer lugar, las metas físicas tienen que ser culminadas, ¿no?, y eso lo vamos a registrar tanto en el formato número 9, en el formato número 8, según corresponda, ¿no? Si es que hay un tema relacionado, pues, con alguna modificación que se ha realizado para el cierre de las metas, hay que registrarlo. Y bueno, obviamente en el formato de seguimiento, ¿no? Entonces, hay un disclaimer, ¿no?, que en caso no se haya culminado el 100% de las metas físicas de la inversión y no se requiera continuar con la ejecución de las metas restantes, ¿no?, hay que registrarlo también, ¿no? Hemos visto que también ese es un escenario en el que ya se utiliza otra sección del formato número 9, ¿no? No correspondería ya a la culminación propiamente del proyecto, ¿no?, porque no se está llegando al 100% de la meta física, pero se tiene que cerrar, ¿no? Ahora, otro escenario es que se continúe con la ejecución de las metas físicas pendientes de culminación, ¿no? No corresponde iniciar el registro, obviamente, del formato número 9, si es que se va a continuar con la ejecución de metas físicas, ¿no? Pero lo que sí correspondería es seguir haciéndole seguimiento y registrar en el formato 8 la motivación por la cual de repente hubo una detención del proceso y luego se ha retomado. Y en el caso de que no se continúe con la ejecución de las metas físicas, es decir, inversión no culminada, se registra indicando el motivo de la no culminación, que ya hemos visto cuáles son las motivaciones principales, ¿no?
cambio de concepción técnica, económica, que no subsista la necesidad, que la brecha ya haya cambiado, que la intervención nunca fue ni proyecto ni IOR, pero aún así se estuvo ejecutando, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Que ya lo hemos revisado oportunamente, ¿no? Y respecto a las inversiones con culminación de la ejecución física en la sección B. Para el caso de estas inversiones, se ha culminado la ejecución física y se tiene que registrar en el formato 9 del registro de inversión, indicando la fecha real de la culminación, que no debe exceder a la fecha de término registrada en el formato número 8, ¿no? Vemos que la unidad ejecutora es encargada del proceso, elabora un informe de sustento que contiene un resumen de los documentos de recepción, de conformidad, de bienes, servicios o algún otro documento que sustente la culminación de la ejecución física según la modalidad de ejecución y el marco normativo. También hay que señalar si la unidad productora está funcionando, precisando la fecha de inicio, o si aún no ha iniciado funcionamiento, se debe estimar y registrar la fecha prevista, ¿no? Y tenemos otro escenario, ¿no? En el que se puede indicar si la inversión tiene un pago pendiente, ¿no? Pero a nivel de inversión en general, ojo que la inversión tiene varios componentes, ¿no? Uno de los cuales es el tema de la ejecución física de la obra, ¿no? Y bueno, ese es el escenario en el que nosotros hemos visto, ¿no? Que se da 180 días calendario para poder, digamos, hacer el registro en este formato número 9, en la sección P, ¿no? Para poder, con la premisa de poder efectuar los pagos pendientes, ¿no? Y en el caso del se llama inversiones, sección C, ¿no? Es cuando ya se tiene la culminación física total de la inversión, ¿no? Cuando ya financieramente también se ha culminado con todos los pagos, es que se registra en la sección C, ¿no? El correspondiente cierre, ¿no? Y se indica el número y fecha de informe de cierre de la inversión, quién es la entidad encargada de la operación y mantenimiento, cuál es el número y la fecha del documento de entrega física de los activos que se han generado con la inversión, a la entidad que se va a encargar de la operación y o del mantenimiento, ¿no? Y el registro financiero contable de los activos que se han generado con la inversión, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Que es otro sistema administrativo del Estado que interviene también de esta manera relacionado pues con los activos. En el caso de las inversiones no culminadas, estas se registran en la sección D, que son inversiones donde no existe ejecución física o la ejecución física es menor al 100%. Puede contar o no con ejecución financiera y se han determinado que no se culmina su ejecución debido a alguno de los casos de, que ya hemos visto, ¿no? No subsiste la necesidad, la inversión no cierra una brecha, se cambia la concepción técnica del dimensionamiento o se cambia la concepción económica. Y bueno, los otros escenarios que también hemos revisado oportunamente, que ya en la sección D finalmente se consuma, ¿no? Se hace una realidad el hecho de que la inversión va a ser una inversión no culminada por alguna de estas motivaciones, ¿no? Como bien les indicaba, ¿no? Últimamente ya con las actualizaciones de los elementos, ¿no? Los documentos, mejor dicho, que forman parte de la regulación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ha habido actualizaciones al formato número 9, ¿no? Y este formato número 9 que se maneja a través del Banco de Inversiones, con la finalidad de optimizar el registro del cierre de estas inversiones, ¿no? Se han realizado modificaciones, orientadas, por ejemplo, a visualizar la trazabilidad de las modificaciones realizadas a la inversión en las distintas fases del ciclo de inversión, en lo que respecta a costos, factores productivos, metas físicas, fecha de inicio y fin y otras actualizaciones, ¿no? Con lo cual se puede tener como un seguimiento mucho más preciso, ¿no? De hitos cruciales y también de cantidades, ¿no? Cantidades relacionadas a las metas, ¿no? A la cuantificación de brechas, ¿no? Y todos los aspectos correspondientes al proyecto. También se puede adjuntar documentos de sustento de la culminación física de la inversión, del inicio del funcionamiento, de la entrega de activos, pagos pendientes de realizar, ¿no? Hay secciones en las que ya se puede adjuntar la documentación y eso es muy útil porque de esa manera el Banco de Inversiones se enriquece con información fehaciente que pueda comprobar el estado real de las inversiones en el marco de su cierre, ¿no? Porque el cierre puede constituir también todo un proceso, ¿no? También se ha incorporado una subsección que permita confirmar la contribución al cierre de brechas. Se actualizaron también los motivos de registro de la sección D, ¿no? Que antes era un tema, digamos que en el formato 9, en su versión anterior, era muy escueta la posibilidad de poder indicar las razones de la no culminación, ¿no? Entonces ahora hay, digamos, más causal. También se incorporó la opción para identificar cuándo las inversiones realizan el cierre de oficio y una opción para verificar si realmente se ha contribuido o no al cierre de brechas una vez culminada la inversión. ¿Sí? Estos son todos los aspectos, pues, que se han incorporado ya ahora en la actualización del formato número 9, un formato que, como bien lo hemos visto a lo largo del desarrollo de esta clase, sirve para poder registrar el cierre de una inversión. Es en realidad parte de la fase de ejecución, parte muy importante, que va a permitir el traspaso, ¿no? Esta oportunidad de funcionamiento de las inversiones en el Estado, ¿no? Inversiones que pueden tratarse de proyectos de inversión pública o de IOAs, como bien lo hemos venido viendo a lo largo del desarrollo de todas estas sesiones.
Bueno, ya hemos llegado entonces a la finalización de la sesión del día de hoy. A ver, dice, se culminó con la ejecución de la obra, se tiene el informe final, pero no se realizó la recepción. Se procede con la liquidación, transferencia y cierre respectivo. A ver, si se culmina con la ejecución de una obra, pero sin haber hecho la recepción de la obra, ahí hay una falencia con respecto a cumplimiento de las estipulaciones de la modalidad de ejecución. Entonces, claro, nosotros estamos viendo ahorita desde la perspectiva de las inversiones, ¿no? Pero recordemos que para poder cerrar un componente dentro de la inversión, que es el componente de infraestructura, en este caso, tiene que haber documentos que sustenten ese cierre, ¿no? Y el primero, en realidad, en el marco de las contrataciones, en el marco de la administración directa, es la recepción de la obra, un acto, ¿no? Entonces, en realidad, habría que ver cuál es el escenario, ¿no? La motivación del por qué no se hizo un proceso de recepción, ¿no? Es más, no se puede liquidar una obra si no se tiene el acta de recepción. Entonces, es bueno saber el fondo, ¿no? De qué modalidad se trata, cuáles han sido las motivaciones y qué alternativas de solución hay si es que ya pasó el tiempo, ¿no? Respecto de ese incumplimiento, ¿no? Bueno, ya nos quedamos entonces aquí por esta noche. En la sesión que viene, la última sesión ya del curso, el día miércoles, vamos a revisar todo lo relacionado con otras modalidades de ejecución, ¿no? Que también tienen su proceso en el marco de la gestión de inversiones. Vamos a revisar un poquito de lo que son las OXIs, las APPs, y hemos venido hablando un poquito de ellas, y también de la incorporación del Plan BIM Perú en todos los proyectos de inversión pública en nuestro país, ¿no? Con expectativa de implementación al año 2030. Entonces, eso es lo que nos espera para poder cerrar y englobar ya todos los temas relacionados a la gestión de inversiones y los requerimientos que hoy en día se están teniendo, las exigencias, de hecho, para todas las entidades públicas en el Estado. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias por su participación, sus inquietudes, ¿no? Siempre es muy grato poder recibir todas esas preguntas, poder